Les decía que, como todas las semanas, nuestro análisis va desde lo económico, político y social. Lamentablemente, en la parte económica no hay cambios. La situación económica del país, la situación económica del mundo entero está en una crisis terrible. Pero en Guatemala es evidente el desempleo, o sea, no quieren esconder, el presidente de la República nos quiso dar a todo con el dedo cuando habla de la macroeconomía que ha subido y que vamos para arriba. La macroeconomía no le da de comer a la gente, la macroeconomía mantiene la estabilidad de los bancos, el sistema de importaciones, exportaciones y, por supuesto, los impuestos que, como ustedes saben, se van en un alto porcentaje, más del 80%, en salarios de quienes trabajan en el Estado, no en inversión. De manera de que querer engañarnos con darnos datos macroeconómicos no va a componer la situación de la microeconomía, la economía individual y familiar. La economía individual y familiar se encuentra en una de las peores etapas de la historia de este país. Es una crisis. Y por eso es que vemos que este tema, que no es solo de Guatemala, el presidente Yamatei no debería tomarse estas observaciones como algo personal. Por supuesto que él va a la cabeza de las malas decisiones, del desorden, y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo entero, el desorden con el que hemos enfrentado la pandemia. Y aunque tuvimos todo el dinero históricamente que se le entregó a este gobierno, también lo enfrentamos la pandemia con una pobreza, como que si no hubiéramos tenido esos préstamos, esos bonos y ese financiamiento que se le dio al gobierno en 2 ocasiones consecutivas y que seguro se le va a dar el próximo año. Pero como ustedes ven, en otros países las medidas son diferentes y a pesar de eso, no hay realmente ningún acuerdo en la población. Los países europeos han tratado de tomar algunas medidas restrictivas a raíz del regreso de algunas cepas o de cepas nuevas en Europa, y sin embargo la población ha protestado en toda Europa, no está de acuerdo con este tipo de medidas porque afecta a la economía familiar. Entonces es escoger entre morirse de hambre, entre tener que salir a ganarse el pan de otra manera. Esto aumenta la delincuencia, aumentan problemas de todo tipo en las familias y en la sociedad, y ninguna sociedad en el mundo lo está aceptando. Y eso lo tiene que entender el presidente Yamatei, que no es solo en Guatemala que no queremos que se tomen este tipo de medidas. Vemos por primera vez en muchísimo tiempo protestas en Cuba, pero es que se han juntado aquí 3 temas. Primero, que no hubo ningún cambio a raíz de la salida de los hermanos Castro en Cuba. La situación en Cuba siguió siendo la misma, eso hay que tomarlo en cuenta. Se creó algún tipo de expectación. No hubo ningún cambio a raíz de Obama, que tuvo intercomunicación y pláticas con Cuba. No se vio para qué fueron estos, no se ve luces de que vaya a cambiar el sistema político en Cuba. Y el tercero es que se junta la crisis económica mundial, ¿verdad?, con la crisis económica que mantiene un país como Cuba en materia de la alimentación básica. Y entonces la población, tarde o temprano, y eso es algo que también hay que tomar nota, no importa bajo qué régimen vivamos, porque en el caso de Cuba es un régimen, todos sabemos, un régimen comunista, un régimen militar, en donde la gente vive bajo los controles de un régimen comunista, y aún así, a pesar de estos controles, de que se sabe que va a pasar igual que en Nicaragua, en Nicaragua estaba focalizado quiénes eran los líderes de cada movimiento, y por eso Ortega los arrestaba y estuvo mandando inclusive a cometer actos ilegales, violentos. A pesar de eso, la población no se ha dejado, sigue protestando en Nicaragua, y en Cuba no va a parar, a pesar del sistema controlado que tiene un sistema comunista en la población. Lo conocemos perfectamente. La población tiene una prioridad que se llama hambre, que se llama necesidades familiares, y contra esto no hay quien pueda. Y si en Cuba está sucediendo donde no lo hubiéramos esperado, ha pasado en muchos países del mundo, y vemos cómo la protesta se ha dado, y la gente dice, es que nos va a pasar lo de Chile. En Chile son 2 cosas diferentes: haber salido a la calle a protestar y el destino que agarró después políticamente. Pero la protesta de la población es cuando hay un descontento que llega al alma, al corazón de la gente, de ver a sus familias que no tienen el alimento básico. Esto lo estamos viendo en todas partes del mundo, y Guatemala no será la excepción.
Aquí hubo una manipulación de las protestas de tipo política, hubo una manipulación de las protestas de todo tipo, cuando apantallaron la quema del Congreso, o de lo contrario ya estuvieran presos con cámaras, etcétera, etcétera, los responsables. Sabemos que eso nunca va a aparecer, sirvió para que el Congreso de la República esté rodeado de láminas hasta el día de hoy, para que nadie se pueda acercar al edificio. Declarar que el virus está en el Congreso de la República permanentemente para que haya que entrar por el parqueo, para prohibir las visitas, para no darle acceso a la prensa. Esta es la política de miedo que este gobierno ha instalado aprovechándose del tema de la pandemia. Entonces, en el mundo entero, vemos cómo si se atacó bien la pandemia, no hay ningún problema con la población, pero los presidentes siempre van a tener problemas si no dejan que la gente salga a trabajar. No hay dinero que alcance para programas sociales, y en un país como el nuestro, donde los programas sociales no se hicieron, no se usaron, el dinero se perdió, menos. No podemos exigirle a la población que deje de salir a manifestar. Pero además tenemos en el mundo entero también problemas políticos que la población no quiere que continúen. Y Guatemala no es excepción, de manera que aquí en Guatemala no es que el presidente de la República se le esté pidiendo la renuncia. Yo no creo que tengamos que estar cambiando de presidente a cada rato, no es ese nuestro proyecto, pero tampoco creo de que mantener a la población callada con un sistema de miedo, con que cada vez que alguien sale a manifestar sacan gente encapuchada, salen a manchar las paredes, quemaron el Congreso, para que ya la gente no salga a protestar porque no quiere sumarse a este desprestigio que ya tienen las manifestaciones. Y también nos amenazan siempre con que la pandemia está peor que antes, que ahí ya subió el virus. Esto es un tema del que no vamos a salir y la población tiene que saberlo, porque les ha servido como una política para mantener miedo a la población y evitar que hayan protestas. De manera que lo que está sucediendo en el mundo, esa criminalidad, ese desorden, como el que se está dando en muchos países europeos, lo estamos viendo ahora en Cuba, pero vemos la tragedia también de Haití. Aquí no se ha aclarado, se sabe que fue la Guardia Presidencial, fue cómplice, militares retirados colombianos, o sea, fue un tema muy global, muy grande en lo que sucedió con el presidente de Haití, pero es que ya la lucha de poderes en el mundo entero es muy grande, estamos confrontándonos, esto es prácticamente una tercera guerra mundial callada, o la cuarta guerra, si podemos llamar a la Guerra Fría la tercera guerra. Y estamos cayendo en la trampa de estarnos confrontando. Aquí hay temas que deben respetarse, pero uno se llama la Constitución Política de la República de Guatemala, y dos, que está incluido en la Constitución, en todos sus primeros capítulos, al ser humano, a la persona. Hombres, mujeres, de cualquier edad, de cualquier ideología, son lo primordial, son la razón de ser de cualquier gobierno en el mundo. Y aquí hay una mezcla de esto, porque lo que está sucediendo en la actualidad es que hay un descontento total de ver que no hubo programas sociales y que la ayuda nunca llegó. Ya nadie está pidiendo ayuda del gobierno, lo que se está pidiendo es que se deje trabajar a la gente, que se promueva una economía, que de verdad se tomen acciones reales para que la economía levante. Pero si nosotros mantenemos esa política de miedo, si seguimos diciendo que la pandemia está descontrolada, si nos seguimos diciendo que los hospitales están topadísimos y que no es controlable, si queremos hablar de que la gente no se quiere vacunar cuando realmente ni siquiera hay vacunas, y que ahora hablen de que la gente no quiere vacunarse, no es verdad. Esa manipulación de cómo está el país no va a promover que ninguna empresa internacional quiera invertir en Guatemala, ni mucho menos va a promover que venga turismo, y que es de lo que vive la mayoría de nuestra economía informal y la economía de la gente del interior del país. No conviene a nadie esta política. Si nos ordenamos un poco, ya viendo los del tema político, vemos que es tendencia mundial protestar contra cualquier medida que tomen los gobiernos para mantener encerrada a la población y no dejarla trabajar. Y eso se refleja hoy muy de cerca con lo que está pasando en el gobierno cubano. En el país de Cuba, donde la población, por primera vez en 60 años, tiene grandes manifestaciones en contra del gobierno, porque no se vieron cambios después de salir los casos, y porque la economía está en peor crisis de la que ya estaba, y lo principal es el tema de la alimentación.
Vemos que la violencia está generalizada en el mundo entero y la población también ya está harta de ver violencia. Guatemala no se queda atrás. Estamos ante un caso muy especial, el caso de este joven Ramazzini, que yo sé que la gente protesta y dice, ¿por qué no protestan cada vez que hay tantos asesinatos? Vivimos diciendo que es mentira que la violencia ha bajado, vivimos denunciando que los índices de criminalidad, las extorsiones, los robos, las muertes entre las mismas bandas del narcotráfico, entre sicarios de las maras, etcétera, esto está en la peor etapa en este país. Hay acusaciones concretas contra el ministro de Gobernación desde finales del año pasado y no se han tomado ningún tipo de medidas. El presidente ofreció que iban a haber cambios en el gabinete y no hubo cambio alguno. Entonces no vemos que si no hay cambio de personas, si no hay cambio de actitud, si no hay cambio de estrategia, tampoco va a haber cambio en la economía de este país. Entonces, en la parte política, el gobierno toma siempre esas decisiones de susto, estas amenazas de que va a tomar medidas, se opone a las huelgas, a las manifestaciones, manipulan las pocas manifestaciones que se dan producto del miedo y sobre todo que ya hay muchas acusaciones y nadie las está tomando en cuenta en contra de reporteros, de periodistas, de los medios de comunicación. Hay campos pagados y denuncias de las asociaciones de medios de comunicación, de periodistas, denunciando el tema. Uno de los derechos fundamentales en el mundo entero es la libre expresión, la libre emisión del pensamiento. ¿Cómo vamos a saber qué piensa la población si no se deja a los medios de comunicación decir lo que ellos recogen o recogemos de lo que la población piensa? El caso Ramazzini tenemos que darle mucha importancia porque es un caso singular. No nos estamos inventando nosotras ni nosotros de que él era un opositor a ese gobierno. Ahí están los twitters, las publicaciones y las denuncias de cómo él denunció al ministro de Gobernación, estuvo haciendo denuncias contra el sistema penitenciario, estuvo haciendo denuncias contra el propio presidente Yamatei y de repente, pues, una balacera inexplicable en donde todavía no hay detenidos, no hay investigación de ninguna clase y no tenemos respuestas de parte del Ministerio de Gobernación, ni tampoco acciones concretas de parte del Ministerio Público. Y todo esto va de la mano. Primero, el tener políticas de miedo para que la población no se mueva, el tener políticas de miedo para tener controlada la población, evitar, que es un tema importantísimo, las reuniones de todo tipo. Vemos que los partidos políticos no están celebrando sus asambleas, esto es parte de la estrategia. Vemos que no se quiere regresar a las clases y eso también es parte de la estrategia. Recordarán ustedes durante el conflicto armado que era en las aulas en secundaria, en las aulas en las universidades, en que se reunía la gente para poder organizarse, poder protestar en contra de los gobiernos de aquel entonces. Y aquí eso es lo que se está usando, ¿verdad? Evitar que cualquier lugar donde haya reunión de personas no se lleve a cabo. De esa manera que por eso es la cizaña de estar combatiendo los bares, las discotecas, los casamientos, los 15 años, de no regresar a clases y de no permitir tampoco las reuniones políticas de los partidos políticos, sus asambleas. Pero también la amenaza del Tribunal Supremo Electoral de que no va a inscribir a cualquiera que haga proselitismo, que publique sus fotos, que publique la foto de alguien más. Es todo, si lo vamos analizando cada tema por separado, es un tema orquestado para mantenernos en nuestras casas, calladitas y calladitos, para que este gobierno pueda seguir haciendo lo que se le venga en gana, que es lo que realmente está sucediendo. Sabemos que es un gobierno, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los analistas, hombres y mujeres, es un gobierno que tiene cooptado todos los poderes del Estado, ¿verdad? Sea quien está atrás del gobierno, pero el gobierno controla el organismo legislativo. Hemos visto críticas inclusive dentro de los partidos de oposición porque no hacen verdadera oposición y aquí lo que hay es una cooptación del organismo legislativo de parte del gobierno central. Hemos dicho muchas veces cómo es que se da y por qué se da. Son pocos los diputados o diputados de cepa y de carrera que saben lo que está pasando y los demás se prestan a este tema. Tienen cooptado todo el sistema judicial. Tenemos ya más de 20 meses de atraso de no elegir a este sistema
de no cambiar magistrados, de no cambiar a la Corte Suprema y por lo tanto no se cambian jueces de ningún área, ni siquiera jueces de paz, jueces de primera instancia, no hay ningún cambio en un sistema judicial que no funciona, donde no lo decimos nosotros, lo dicen todos los expertos, el índice de resolución de casos, el tema de la impunidad, el tema de pendientes en el organismo judicial, sigue estando por arriba del 90% casos sin resolver, sin llegar a sentencia. No estamos hablando de culpables o inocentes, simplemente lo que se conoce como el tema de que no se resuelven los casos y no se sabe ni si son culpables o no. Hay gente que está en las calles libremente sin saber si es culpable o no es culpable, hay gente que está guardando prisión preventiva sin saber que es culpable o no es culpable, pero también hay un montón de casos de tipo familiar, de tipo laboral, de tipo civil, que nunca se resuelven porque es un sistema de justicia que no funciona, y no es de ahorita, señor presidente, ahorita es un sistema cooptado por el gobierno central. Sabemos que de una manera legal se cambió la situación en las cortes porque no estamos acusando de ninguna ilegalidad, pero la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad también pone al gobierno en el mismo lado, de manera que son los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad, y vemos cómo el Tribunal Supremo Electoral, queriendo o sin querer, también se suma a las medidas de mantener a la gente en sus casas, a las medidas de no participen en política, a las medidas de cualquier cosa es campaña anticipada, a las medidas de no tramitar partidos políticos nuevos, de no cancelar ninguno de los partidos políticos viejos que cayeron en delitos, y entonces viene a sumar a esta cadena de decisiones que simplemente es la decisión de todos quietos en su casa, aguanten hambre, aguanten nuestras noticias, manténganse con miedo, cuídense, prevengan, usen su mascarilla, lávense las manos, pero no salgan a las calles, le están diciendo a la población, no se eduquen, no salgan a trabajar, no ganen dinero, pero no hay nada que se ofrezca a cambio. Nosotros no estamos proponiendo bajo ningún punto de vista la confrontación. No creemos que simplemente hacer protestas y que pedir la renuncia del presidente, que no va a renunciar nunca, solución. Aquí es urgente, pero urgente que se tome una medida de convocar a un diálogo, de convocar a lo que todos los gobiernos han convocado, menos este, de tratar de llegar a un acuerdo. Vemos que suben y suben las municipalidades tomando medidas por separado, que las municipalidades están en números rojos, pero no vemos que haya una motivación para la economía informal en el interior del país, y la amenaza que se dio desde el año pasado, vemos hoy vamos a sufrir las consecuencias porque la siembra de productos básicos disminuyó, porque la población tiene miedo de que estas medidas que se siguen anunciando no permitan que el campesino saque sus productos a vender, y entonces mucha gente no sembró, y eso fue advertido por muchos de nosotros desde antes, cuando empezaba el invierno. Hoy vamos a pagar las consecuencias, además de que nunca tomamos medidas para las catástrofes, calamidades que no son culpa de ningún gobierno, pero que no estamos en capacidad de combatir. De manera que, triste y lamentablemente, podemos decir como un análisis de coyuntura de esta semana, la crisis es mundial, la forma en que cada país la enfrenta es diferente, y de eso va a depender la sobrevivencia del país. En el caso nuestro tenemos ejemplos de países que han enfrentado la crisis bien, y sin embargo la población está protestando en contra de las medidas de seguirlos dejando en sus casas. Pero en otros lados han tomado mal las medidas y la población está saliendo a protestar en contra de que se queden en sus casas. En el caso nuestro, malas medidas, no hay vacunas, no hay una política de reactivación económica y pretenden, ¿verdad?, desprestigiar cualquier manifestación. Pero en el caso nuestro tiene un doble fondo, que fue lo que dijimos. Hay un complot de todas las instituciones del Estado para que no se mueva absolutamente nada. Hay miedo en cuanto a las protestas, hay miedo a la población, hay miedo a lo que la población va a decir y, por supuesto, miedo a los medios de comunicación que cubren este tipo de eventos. Y sobre todo, mucho miedo
que se descubra todo el vandalismo, la corrupción y los asesinatos que se dan, como el caso de este joven Ramazzini, que tiene que esclarecerse. El gobierno no entiende que no es pelear contra él, es por su propia conveniencia que tiene que decir qué pasó y quiénes son los responsables, porque no puede pasar a la historia como el gobierno que nunca resuelve nada, desde la quema del Congreso y una serie de asesinatos hasta este asesinato cruel y despiadado, porque tuvo muchos muertos más, ¿verdad? Muchas vidas más por querer terminar con la vida de él. Indiscutiblemente, no estamos de acuerdo. Guatemala es un país que ha vivido el turismo. Deberíamos de vivir del turismo, debería haber más y mejor promoción, pero sabemos que el INGUAT también ha sido foco de corrupción y nos limitamos a panfletos, a ferias y a un montón de temas cuando somos un país hermoso, precioso, que tiene una diversidad de todo tipo y una diversidad que deberíamos de explotar más turísticamente. No solo es un país multilingüístico con una diversidad cultural, una diversidad social, sino que también tenemos multiplicidad de climas, de áreas, etc. Y también tenemos gente muy trabajadora, gente muy amable, porque los guatemaltecas y los guatemaltecos es gente muy amable que atendería perfectamente el turismo. No tenemos necesidad de que vengan turistas de los Estados Unidos, de Europa, de nada. El turismo centroamericano. Tenemos una ventaja sobre los países centroamericanos y tradicionalmente los salvadoreños venían a Guatemala precisamente en estas ferias de agosto a gastarse todo su dinero. Ahora son sus dólares, porque este país está dolarizado, porque vienen a disfrutar del lago más precioso del mundo, de la ciudad colonial como la antigua, vienen a disfrutar de temas como el caso de Retauleu, que debería ser el Orlando del área centroamericana. Todos aquellos que no consiguen visa para irse a Orlando e ir a ver a Mickey Mouse aquí, en Retauleu se está creando un sistema turístico, pero sin aeropuertos, sin carreteras y sin promoción, y teniendo miedo y pánico la población de que aquí hay pandemia, de que aquí hay una crisis violenta, los turistas no van a venir. Estamos realmente en contra. Si este país tuviera las vacunas que debería de tener, si tuviera medidas sanitarias como las que debería tener, no tendríamos por qué estar tomando ningún otro tipo de medidas, porque vacunados todos los que se quieran vacunar, que es un tema que no mencionamos. Nada puede prohibirse en materia de locomoción, de expresión y mucho menos obligar a que la gente se vacune. Ni cuando la gente se está muriendo de un cáncer la pueden obligar a un tratamiento, mucho menos obligarla a otro tipo de temas. Nadie está obligado, cualquiera que no se quiera curar de cualquier enfermedad, está en libertad de morirse. Esta es parte de la libertad. El gobierno está en la obligación de prestar el servicio, pero la población en libertad de recibirlo o no recibirlo. Tenemos que entender que la población en el mundo entero lo que está pidiendo es libertad en todo sentido, respeto a los derechos individuales en todo sentido, y que el gobierno se limite a prestarnos los servicios básicos de salud, educación, servicios básicos para generar nuestros propios ingresos, porque somos un pueblo trabajador, de gente trabajadora y gente trabajadora, y personas trabajadoras que no necesitan. En todas las partes del mundo lo que hay son subsidios, lo que hay son motivaciones económicas, impuestos, es decir, una política que promueva la economía para que cada quien pueda trabajar en lo que mejor pueda y ganarse su sustento sin necesidad de que el gobierno lo mantenga. Y eso es lo que el pueblo está pidiendo. Nadie está pidiendo que regrese la bolsa, que regrese la ayuda que ofrecieron, no. La gente está pidiendo que se le deje trabajar en libertad y que no se le pongan prohibiciones de ninguna clase ni obligaciones de ninguna clase. Y eso es lo que el mundo entero pide en todas partes. Déjenos movernos y decir lo que querramos y no nos obliguen a hacer lo que no queramos.